Hola, buenas noches. Mi nombre es Mónica Alexandra Bermúdez Feo, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad Uniminuto Villavicencio. En mi rol en este video voy a ser la asesora tributaria y con mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Yuridia Adriana Narváez Guerrero, también soy estudiante de Contaduría Pública de la Uniminuto. Y mi rol en el siguiente video va a ser de persona natural. Bueno, a continuación vamos a hacer primero una pequeña introducción sobre las obligaciones tributarias de las personas naturales. Algunas personas naturales deben cumplir con algunas obligaciones tributarias, obligaciones que están condicionadas a que la persona natural obtenga algo o haga algo que la lleve a ser responsable de un determinado impuesto u obligación formal. Estas obligaciones son la obligación frente al impuesto de renta, frente al impuesto de las ventas, obligaciones con la retención en la fuente y otras obligaciones tributarias de las personas naturales. La obligación frente al impuesto de la renta, de acuerdo a la Constitución la Constitución Nacional, toda persona natural debe contribuir con el sostenimiento del Estado, lo que hace que todas las personas naturales sean potenciales contribuyentes del impuesto de renta, pero no todas deben pagar el impuesto a la renta. Este impuesto se paga si se cumplen ciertas condiciones, como ser declarante del dicho impuesto, siempre que cumpla con los topes para estar obligado a declarar. Si la persona natural no está obligada a declarar la renta, no debe pagar impuesto de renta como tal, pero incluso si no es declarante, puede tributar de forma indirecta cuando le apliquen la retención en la fuente. El impuesto de la renta se paga por obtener rentas, es decir, por obtener ingresos que sean susceptibles de incrementar el patrimonio. Así, cada vez que una persona natural obtenga un ingreso, quien le haga el pago debe aplicarle una retención en la fuente en caso de tener tal obligación para ser agente de retención. Y en caso que el concepto del monto del pago esté sujeto a la retención. Por otra parte, la persona que esté obligada a declarar renta no significa que automáticamente debe pagar el impuesto a la renta, pues este se paga a partir de ciertos montos de renta líquida, de manera que si no alcanza ese tope, no paga ningún impuesto. Las obligaciones frente al impuesto a las ventas en personas naturales también está condicionado a que se realice la actividad gravada con IVA, y si la realiza, a que cumpla determinados topes y montos que se explican ante la DIAN. La obligación con retención en la fuente es la obligación de actuar como agentes de retención, como se expone a continuación. O sea, que cada agente de retención, la persona natural debe efectuar las retenciones en la fuente cuando haya lugar a ello, presentar la respectiva declaración de renta y pagar las retenciones que haya practicado. Y hay otras obligaciones tributarias que son el impuesto de vehículos, impuesto predial, los gravámenes a los movimientos financieros, los impuestos a la riqueza, etc. A continuación, seguimos con nuestro video. Bueno, retomando, pues mi rol, como ya lo dije, soy la asesora tributaria, entonces la señora Yuridia me tiene unas preguntas, las cuales le resolveré. Bueno, ¿qué es el impuesto de renta? Bueno, empecemos primero por entender el concepto de impuesto sobre la renta. Pues seguramente has escuchado en algún momento de que este se trata del valor que las personas naturales pagan al Estado, sean empleados independientes, teniendo en cuenta sus ganancias, salarios, comisiones y otros ingresos del año anterior. Por consiguiente, la declaración de renta es, entonces, la información que debes presentar a la DIAN para calcular lo que debes pagar de impuesto basándose en tu situación financiera. ¿Y cómo saber si debo declarar renta? O sea, ¿cómo sé yo cuándo debo declarar la renta?
Bueno, todas las personas naturales que cumplan con las siguientes condiciones deben declarar el impuesto sobre la renta. Entonces, ¿cuáles son? El patrimonio bruto al término del año gravable que sea igual o superior a 160.262.000 pesos, que tenga unos ingresos totales del respectivo ejercicio gravable sean iguales o superiores a 49.850.000. Un consumo mediante tarjeta de crédito que sean iguales o superiores por este mismo valor, 49.850.000. Un valor total de las compras y consumos que sean igual o superiores a 49.850.000. O un valor total acumulado de consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras sean igual o superiores a estos mismos 49.850.000. ¿Y hasta cuándo puedo declarar renta? Bueno, esto ya eso es según el calendario tributario de la DIAN. En Colombia, entre el 10 de agosto y el 20 de octubre del año que estamos. Entonces, vencen los plazos para que las personas presenten su impuesto de renta del año gravable para quienes declaran renta. Es muy importante realizar su declaración de renta y pago en la fecha que corresponde para evitar posibles multas. ¿Qué pasa si yo no presento la declaración de renta en la fecha indicada por la DIAN? Las personas naturales obligadas a declarar renta y si la presentan fuera de las fechas establecidas, serán objeto de sanciones establecidas por ley. Cuando se presenta la declaración de renta después de la fecha límite, se tiene que pagar una sanción por declarar tarde, conocida como sanción por extemporaneidad. Esta sanción equivale al 5% del impuesto a cargo y aumenta con cada mes o fracción de mes que pase entre la fecha límite de pago y la fecha en la cual se presente la declaración de renta. La sanción mínima que se paga por las obligaciones incumplidas o mal cumplidas con la DEAN es de 363.000 pesos. Es decir, que solo por declarar un día tarde que debe asumir este valor, incluso si la declaración de renta arroja un valor a pagar cero. Debes tener muy en cuenta eso, porque ya tendríamos de 363.000 pesos, así la declaración arroje cero por pagar. La DIAN notificará con un mensaje de advertencia que se cuenta con un mes máximo para realizar el pago correspondiente al monto del impuesto. De no ser cumplido este plazo, se le anexará un 10% según el artículo 642 de la ley establecida. Por último, de no declarar impuestos sobre la renta en ningún de los casos anteriores, se sumará un 20% como sanción con base al valor de sus consignaciones bancarias o bien los ingresos brutos de la persona. Ok, muchas gracias, señora, por su información. La verdad me dejó muy claro todo. La importancia de declarar la renta a las fechas establecidas, pues ya que así pues no vamos a cargar ninguna sanción. Sí, señora, con gusto. Entonces, pues hasta aquí fue nuestro video de una pequeña asesoría de lo más importante que deben de saber pues las personas naturales con respecto a la declaración de renta. Entonces, muchas gracias. Gracias.